director de innovación en Durán Diseños, la empresa de software de diseño gráfico que mi padre, Tomás Durán, fundó hace exactamente 20 años en un garaje polvoriento de la colonia Roma, en Monterrey, Nuevo León. Recuerdo perfectamente aquel espacio angosto, con paredes de bloc desnudo, un ventilador de techo que chirriaba como un gato herido y una sola computadora Pentium usada que compramos en una tienda de segunda mano por 3.000 pesos. Papá y yo pasábamos noches enteras allí, él con su café negro humeante y yo con mis cuadernos llenos de diagramas garabateados a lápiz. Desde los 16 años trabajé a su lado, aprendiendo a codificar en lenguajes que hoy suenan prehistóricos, pero que entonces eran la puerta a un futuro que solo nosotros veíamos. Construimos todo desde cero, el primer prototipo de nuestro software de renderizado 3D, las primeras licencias vendidas a talleres locales de arquitectura, los primeros contratos con empresas que hoy son gigantes. Cuando papá murió de cáncer de páncreas hace 2 años, juré ante su tumba en el Panteón de Dolores que continuaría su legado. Y lo hice. Durán Diseños se convirtió en un referente nacional en software de diseño gráfico, generando alrededor de 120 millones de pesos anuales. Desarrollábamos soluciones personalizadas para clientes como Cemex, Bimbo, varias startups de realidad aumentada en San Pedro Garza García y hasta un par de agencias publicitarias en la Ciudad de México. Yo era el guardián de la visión original, el corazón técnico detrás de cada innovación. Mis especializaciones en aprendizaje automático y algoritmos de renderizado 3D en tiempo real fueron el motor de nuestro crecimiento exponencial. Pero mi hermana Clara, 4 años mayor que yo, siempre me vio como el soñador poco práctico, el hermano que prefería encerrarse en código mientras ella conquistaba salas de juntas. Clara tenía un MBA de Legade Business School del TEC de Monterrey. Había estudiado un semestre en Harvard gracias a una beca que papá le consiguió con mucho esfuerzo, y se consideraba a sí misma la ejecutiva pragmática, la que entendía de números, de inversionistas, de escalabilidad. Yo soy un hombre de lógica y datos, de pruebas unitarias y optimización de algoritmos. Prefiero trabajar detrás de escena, analizando logs de servidores a las 3 de la mañana, probando variantes de un modelo de inteligencia artificial hasta que la precisión supere el 99%. Mi naturaleza pensativa, mi tendencia a pausar antes de hablar, me hacía parecer menos ambicioso que Clara, quien era todo lo opuesto, ruidosa, política, siempre en el centro de las fotos corporativas, hambrienta de protagonismo y reconocimiento. La dinámica familiar nunca fue sencilla. Papá venía de la nada absoluta. Creció en un barrio popular del oriente de Monterrey, hijo de una señora que limpiaba casas en las colonias ricas y un mecánico que arreglaba camiones en un taller improvisado bajo un puente. No tenía estudios formales más allá de la secundaria, pero era un programador brillante, autodidacta, de esos que podían leer un manual de C++ en una noche y al día siguiente escribir un compilador desde cero. Construyó Durán Diseños con sudor, con noches sin dormir, con genialidad pura. Clara, en cambio, siempre sintió que merecía más crédito, más visibilidad. Desde la infancia competía ferozmente por la atención de papá. Recuerdo cuando éramos niños y yo ganaba concursos de matemáticas en la escuela, ella organizaba ferias de emprendedores en el patio de la casa, vendiendo limonada y galletas para demostrar que también podía generar dinero. Pero quedó claro muy pronto que yo había heredado el talento técnico de papá. A los 13 años él me enseñó QBasic en una computadora vieja con Windows 95, y a los 15 ya estaba ayudando en el código de los primeros prototipos de la empresa. Clara se fue por el lado de los negocios, y aunque papá la apoyaba, siempre había una tensión sutil, como un cable tenso que vibraba cada vez que hablábamos del futuro de la compañía. Era domingo, 18 de junio, Día del Padre. Yo estaba solo en la oficina de la calle Morelos, en el tercer piso del edificio comercial con vista al Parque Fundidora. Papá había elegido esa ubicación a propósito, decía que los programadores necesitaban luz natural, árboles, el lago tranquilo para inspirarse. Trabajaba en un proyecto especial que había mantenido en secreto incluso para el equipo principal. Un nuevo algoritmo de renderizado que usaba inteligencia artificial para optimizar texturas en tiempo real, reduciendo el consumo de GPU en un 70% sin perder calidad. Sería mi tributo personal al legado de papá, algo que revolucionaría nuestro software principal y nos pondría por delante de competidores como Adobe o Autodesk. La oficina estaba en silencio absoluto. Solo el zumbido constante del aire acondicionado central y el clic rítmico de mi teclado mecánico Cherry MX Blue. Llevaba puesto mi suéter gris favorito, el que papá me regaló en mi cumpleaños 30.
con el logo bordado de Durán Diseños. A las 3 de la tarde exactas, mi iPhone 14 vibró sobre el escritorio. Era Clara. Contesté con una sonrisa instintiva, pensando que quizás, por una vez, quería recordar juntos a papá. Hola, Clara. Feliz Día del Padre para nosotros, ¿verdad? Estaba pensando en él mientras trabajaba en este proyecto que, la interrumpí a mí mismo porque su voz era diferente. Fría, calculadora, sin el habitual tono molesto de superioridad que usaba cuando discutíamos estrategias. Marcos, la Junta Directiva Extraordinaria votó hace una hora. Soy la nueva directora general de Durán Diseños. Estás despedido con efecto inmediato. Tienes 30 minutos para recoger tus cosas y entregar tu gafete de acceso. El mundo se detuvo. Literalmente. Sentí como si el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación en un instante. Mi mano derecha comenzó a temblar de forma imperceptible, el teléfono pesado como plomo contra mi oreja. ¿Qué quieres decir, Clara, que junta directiva extraordinaria? No puedes convocar una reunión sin avisarme. Soy socio minoritario, tengo el 15% de la empresa. Su respuesta fue un latigazo, si puedo, Marcos. Tengo el poder notarial para votar las acciones de papá. ¿Recuerdas? El 55%. La empresa necesita un liderazgo más fuerte, menos sentimental. Estás demasiado atado al pasado, demasiado lento para escalar. Los inversionistas están impacientes. De fondo escuché una voz que conocía perfectamente, Ricardo Saldaña, el abogado de la familia desde hace 15 años, riéndose suavemente con Clara, como si acabaran de compartir un chiste interno en una fiesta. La traición era completa, orquestada, meticulosa. Y había elegido el Día del Padre para ejecutarla, como si quisiera matar simbólicamente a nuestro padre por segunda vez. Clara, no puedes hacer esto. Papá nunca lo habría aprobado. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Papá está muerto, Marcos, y yo estoy tratando de salvar lo que él construyó de tu incompetencia romántica. Papá siempre me había enseñado una regla de oro, nunca reacciones con emoción. La emoción nubla el juicio. Cuando alguien te ataque, respira hondo, cuenta hasta 10 y piensa 3 jugadas por delante. Sentí una calma inquietante invadiéndome, como si un interruptor se hubiera activado en lo profundo de mi mente, un modo de concentración implacable que solo aparece después de décadas lidiando con código complejo y depuración de bugs imposibles. ¿Entendido, Clara? Nos vemos por ahí. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la silla ergonómica que papá usaba cuando yo era niño y venía a la oficina los fines de semana a ayudar. La ironía era amarga, corrosiva. Clara creía que había ganado, que con el control accionario y un par de aliados en la junta podía descartarme como a un empleado más. Pero no sabía una cosa crucial. Mi padre, con su inmensa sabiduría y su experiencia en desarrollo de software, me había preparado para este momento sin que yo lo supiera entonces. En los últimos 6 meses de su vida, papá me había dado pistas sutiles sobre la creciente ambición de Clara. Estábamos en el Starbucks de Calzada del Valle, nuestro ritual de los sábados que manteníamos desde mi adolescencia. Él parecía más delgado, demacrado por la quimioterapia, pero sus ojos seguían teniendo esa intensidad que yo conocía desde pequeño. Marcos, quiero que guardes esto para mí. Me entregó una pequeña memoria USB negra, sin marcas, envuelta en una bolsita de terciopelo. Es un regalo para cuando realmente lo necesites. No lo abras ahora. Sabrás cuándo es el momento. Papá, ¿de qué se trata esto? Suena a algo sacado de una película de espías. Él sonrió débilmente. Hijo, construí una empresa de tecnología desde cero. Aprendí que la información es la moneda más valiosa del mundo, y a veces necesitas un seguro contra eventualidades. Hizo una pausa, tomó un sorbo de su cappuccino descafeinado, los médicos se lo habían recomendado y continuó, Clara siempre ha sido ambiciosa. Más de lo que imaginas. Papá, es mi hermana. Claro que a veces no estamos de acuerdo en la estrategia, pero, Marcos, conozco a mi hija desde hace 40 años. Tú la conoces como hermano, yo la conozco como padre y como empresario. Esas son perspectivas diferentes. En ese momento pensé que eran las palabras de un hombre enfermo, quizás paranoico por los efectos secundarios de la quimioterapia que destruía sus células sanas junto con las cancerosas.
Guardé la USB en una caja fuerte digital que tengo en mi casa en San Pedro Garza García, una casa moderna de 2 pisos que compré con mi primer bono significativo de la empresa, y prácticamente me olvidé de ella. Hasta ese domingo. Pero papá había hecho mucho más que darme una memoria USB. Me había enseñado, sin que yo me diera cuenta, a ser un analista de sistemas humano. En nuestros últimos meses juntos, siempre me preguntaba sobre el acceso a los servidores de la empresa. ¿Quién está iniciando sesión fuera de horario, Marcos? ¿Quién está descargando archivos que normalmente no necesitaría? Yo pensaba que solo estaba siendo cauteloso con la seguridad de la información, típico de un fundador que había visto cómo competidores robaban código en los 90. La verdad es que, como director de innovación, yo tenía acceso de root a todos los servidores Linux que ejecutaban nuestra infraestructura crítica. Había instalado, de forma discreta y completamente legal bajo mi autoridad técnica, Keyloggers, rastreadores de actividad de red y un sistema de respaldo en tiempo real que copiaba automáticamente cualquier archivo al que se accediera fuera del protocolo normal. Todo esto funcionaba en un servidor del PowerEdge que guardaba en el sótano de mi casa, conectado a través de una VPN cifrada con protocolo AES 256, impenetrable incluso para los estándares de la NSA. El sistema era elegante en su simplicidad. Cada inicio de sesión administrativa generaba un hash único que se comparaba con patrones de comportamiento establecidos, accesos fuera del horario comercial, descargas de archivos no relacionados con las funciones habituales del usuario, intentos de acceder a directorios restringidos. Todo generaba alertas automáticas que llegaban a mi teléfono celular personal mediante notificaciones push encriptadas. Clara no sabía que cada vez que accedía a archivos confidenciales usando credenciales administrativas, credenciales que yo mismo le había creado años atrás por cortesía familiar, yo recibía un informe automático con la hora exacta, la dirección IP, los archivos accedidos, la duración de la sesión y hasta capturas de pantalla si el archivo era sensible. No sabía que cuando se reunió con Ricardo Saldaña en la oficina a las 11 de la noche, un jueves 2 semanas antes del Día del Padre, yo grabé toda la conversación a través del sistema de seguridad que ella creía apagado. La grabación fue devastadora. No solo confirmó la conspiración, sino que reveló la verdadera magnitud de la traición. Ricardo, necesito asegurarme de que Marcos no pueda impugnar la decisión, dijo su voz resonando clara a través de los micrófonos ambientales del sistema de videoconferencia que usábamos para reuniones remotas. Es demasiado técnico. Intentará encontrar lagunas legales. Clara, el poder notarial que creamos es sólido. Lo fechamos retroactivamente a 6 meses antes de la muerte de tu padre. La notaría de Monterrey no lo cuestionará, especialmente con las firmas que obtuvimos a través de ese perito calígrafo forense en Guadalajara. Habían falsificado la firma de mi papá. Esto no era solo una disputa familiar por el control de la empresa, era fraude documental. Un delito federal punible con hasta 20 años de prisión según el Código Penal Federal. Pero había más, mucho más. En abril, 3 semanas antes de la traición, Clara había creado una empresa paralela, Soluciones de Diseño Visión Clara, registrada en Querétaro con ella como única propietaria y una dirección comercial falsa en Juriquilla, un desarrollo residencial de lujo donde nadie la buscaría. Estaba utilizando los contactos de Durán Diseños para desviar clientes potenciales a su nueva empresa. Había transferido al menos 4 patentes críticas de nuestra empresa a Visión Clara, utilizando documentos que parecían legales en la superficie, pero que contenían irregularidades microscópicas que solo alguien con mi conocimiento técnico y legal podría identificar. Metadatos alterados, firmas digitales con hashes inconsistentes, timestamps que no coincidían con los logs del sistema. La parte más impresionante fue la sofisticación del plan. Clara había convencido a 2 miembros clave de nuestra junta directiva, Javier Morales, de Morales Capital Management, un fondo de inversión que tenía una participación minoritaria del 8% en la empresa, y Sofía Chan, nuestra consultora financiera de Deloitte, de que yo estaba saboteando el crecimiento con mi obsesión por la perfección técnica. Les prometió puestos ejecutivos en la nueva empresa y una participación del 5% en las ganancias netas si apoyaban su toma de control. Las conversaciones que intercepté a través de correos encriptados que ella creía seguros, pero que pasaban por nuestros servidores, revelaron que Clara había estado sembrando semillas de desconfianza durante meses. Marcos está atascado en el pasado, decía en un email a Javier. Nuestros competidores usan metodologías ágiles, lanzan productos en semanas, no en meses.
Él quiere que cada línea de código sea perfecta, pero perfecto es el enemigo de lo bueno. Lo que ella no entendía, y quizás nunca comprendió realmente, es que mi obsesión por la perfección había construido la reputación de Durán Diseños. Nuestro software tenía una tasa de error inferior al 12,2%, mientras que el promedio de la industria rondaba el 3,5%. Nuestros clientes pagaban un premium del 30% por nuestros productos porque sabían que funcionaban siempre. Sin crashes, sin corrupción de archivos, sin excusas. Mientras ordenaba mi escritorio esa tarde de domingo, retirando 15 años de objetos personales, la tasa de mejor programador del mundo, que papá me dio cuando tenía 23 años, nuestra foto en el Campus Party 2019 donde presentamos el primer motor de renderizado en la nube, mi termo favorito con el café ya frío. Mi celular vibró con un mensaje de David Rodríguez, mi gerente de desarrollo y el mejor programador del equipo, un regiomontano puro que había estudiado en la UANL y que podía depurar un kernel panic en minutos. Marcos, carnal, ¿qué onda con esto de que Clara es la directora general? Los servidores han estado fallando desde que te fuiste. El sistema principal se cae cada 2 horas. El algoritmo de renderizado que actualizaste el viernes ya no funciona. Los clientes están que truenan. Sonreí por primera vez en el día, una sonrisa fría, calculada. Clara había tomado el control de una empresa de 120 millones de pesos al año sin entender que yo no era solo el director de innovación, era el sistema nervioso central de toda la operación. El código más crítico tenía mi firma digital incrustada en cada compilación. Los algoritmos de renderizado que hacían que nuestro software fuera superior a la competencia estaban documentados solo en mi cabeza y en archivos personales cifrados con GPG que ella no sabía que existían. Más importante aún, había implementado sistemas de seguridad que requerían mi autenticación biométrica, huella dactilar y escaneo facial, cada 72 horas para seguir funcionando normalmente. Sin esa autenticación, los algoritmos propietarios entraban automáticamente en un modo degradado, causando exactamente los fallos que David estaba reportando, tiempos de renderizado inflados, corrupción de texturas, crashes aleatorios. Era un sistema de seguridad contra el robo de propiedad intelectual que papá mismo había aprobado en una reunión técnica 2 años atrás. David, ya no es mi problema. Suerte, respondí. En las siguientes 2 horas recibí mensajes similares de otros 3 empleados clave, Laura Chen, nuestra diseñadora senior de origen chino que había migrado de Vancouver, Miguel Santos, nuestro especialista en ciberseguridad, y hasta Ana López, la contadora que llevaba 10 años con nosotros. Clara había subestimado la complejidad técnica de la empresa que intentaba robar. Al salir de la oficina esa tarde, llevando solo una caja de cartón con mis pertenencias personales, la tasa, la foto, el termo, un par de libros de algoritmos, sentí una extraña sensación de libertad mezclada con anticipación eléctrica. Clara había ganado una batalla, pero no tenía idea de la guerra que había comenzado. Había subestimado fundamentalmente 2 cosas: la previsión estratégica de nuestro padre y mi capacidad para pensar en sistemas interconectados, en redes de causa-efecto que se extendían años en el tiempo. Cuando llegué a casa, a mi residencia en San Pedro Garza García, una casa minimalista con ventanales del piso al techo, un jardín zen que yo mismo diseñé y un sótano convertido en centro de datos personal, abrí mi laptop MacBook Pro M2 Max y me conecté al servidor del sótano. Docenas de notificaciones de actividad sospechosa parpadearon en la pantalla como luces navideñas rojas. Clara y Ricardo habían pasado el resto del domingo intentando acceder a archivos críticos que requerían mi autenticación biométrica personal. El sistema había bloqueado automáticamente todos los intentos, había enviado alertas encriptadas a mi bandeja de entrada segura y lo más importante, había reportado los accesos fallidos a la Fiscalía General de la República como un posible caso de fraude corporativo y acceso no autorizado a sistemas federales. Era hora de averiguar qué había dejado papá en esa memoria USB. Era hora de abrir el último regalo de Tomás Durán. La memoria USB estaba protegida por 3 capas de seguridad que papá había diseñado con un cuidado casi artístico. La primera era una contraseña alfanumérica que descubrí intuitivamente. Mi fecha de nacimiento combinada con las iniciales de papá y el año en que fundó la empresa, 150885TD01. La segunda era una verificación biométrica que reconocía mi huella dactilar. Papá la había recolectado discretamente meses antes, usando un escáner que, según él, era para actualizar el sistema de acceso de la empresa, pero que en realidad había calibrado para este propósito.
La tercera capa me dio escalofríos hasta la médula, una pregunta personal que solo yo podía responder. ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación que le enseñé a mi hijo? La respuesta fue QBasic. En 1998, cuando tenía 13 años, en esa computadora vieja con monitor CRT que pesaba 1 tonelada. El contenido de la memoria USB me dejó sin aliento, sentado en la oscuridad del sótano iluminado solo por el resplandor azul de la pantalla. Papá había compilado una auditoría forense completa de los últimos 5 años de Durán Diseños. Cada transacción financiera sospechosa, cada alteración de documento no autorizada, cada acceso irregular al sistema. Había capturas de pantalla de conversaciones entre Clara y Ricardo con fecha de agosto de 2021, solo 7 meses después de la muerte de papá, discutiendo cómo acelerar la transición de liderazgo y minimizar la interferencia de Marcos. Había logs de transferencias bancarias a cuentas offshore en Belice, pequeñas al principio, 50.000 pesos aquí, 100.000 allá, pero consistentes durante 2 años, sumando un total de 8.470.000 pesos. Había copias de solicitudes de patentes presentadas a nombre de Clara usando código que yo había desarrollado personalmente. Pero el archivo más devastador era un vídeo de 11 minutos grabado por papá 3 semanas antes de morir. Estaba visiblemente debilitado por la quimioterapia, conectado a una vía intravenosa en su habitación del Hospital Ángeles, pero sus ojos tenían esa determinación acerada que yo conocía desde la infancia. Marcos, si estás viendo esto, significa que Clara hizo exactamente lo que temía. Hijo, siempre supe que tu hermana tenía ambiciones que iban más allá del bien de la empresa. Desde que regresó de Harvard con su MBA, vio a Durán Diseños no como un legado familiar, sino como un activo financiero que debía ser optimizado, exprimido, vendido al mejor postor. Papá hizo una pausa, tosió ligeramente, bebió agua de un vaso con popote. Lo que Clara nunca entendió es que esta empresa no es solo código y algoritmos, son relaciones, confianza, reputación. Ella siempre pensó que podía replicar lo que construimos a través de hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint. Se equivoca. El vídeo mostraba a papá hojeando documentos impresos, todos marcados con notas adhesivas amarillas. Lo documenté todo, Marcos. Las transferencias no autorizadas a sus cuentas personales, las patentes que intentó registrar a su nombre, las conversaciones con reclutadores intentando llevarse a nuestros mejores programadores para proyectos externos. Tu hermana no solo planea tomar el control de la empresa, planea destruirla y reconstruirla a su propia imagen. Mientras veía el vídeo, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de David, de Laura Chen, de Miguel Santos. Todos reportando el mismo problema en mayúsculas: los sistemas de Durán Diseños están colapsando. Marcos, soy David otra vez. Hermano, la situación es crítica. El cliente Cemex canceló su contrato. Dijeron que nuestro software corrompió 3 semanas de su trabajo en un proyecto de empaques para exportación. Clara está desesperada. Quiere que te llame rogándote que regreses. Sonreí irónicamente, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Clara había tomado el control de una empresa de 120 millones de pesos al año sin entender que el 80% de su valor estaba en mi cabeza y en los sistemas que había construido durante 15 años. Era como intentar robar un Ferrari sin saber conducir un coche de cambios. El lunes, 2 días después del golpe, recibí la primera llamada oficial de Clara. Su voz, que el domingo había sido confiada y fría como el acero, ahora sonaba tensa, casi desesperada, con un leve temblor en las vocales. Marcos, necesitamos hablar. Hay un malentendido. No hay malentendido, Clara. ¿Me despediste, recuerdas? Marcos, por favor. La empresa está enfrentando algunos desafíos técnicos temporales. Quizás podamos encontrar una solución que nos beneficie a todos. ¿Qué tipo de solución? ¿Qué te parece si volvemos a ser socios? Podría ofrecerte el puesto de circuito con un aumento salarial sustancial. Podríamos llamarlo una reestructuración. La audacia era asombrosa, casi cómica. Me había traicionado el domingo usando documentos fraudulentos y el lunes me estaba ofreciendo un ascenso como si nada hubiera pasado. Clara, me despediste en el Día del Padre usando documentos fraudulentos. Ahora quieres que regrese y arregle el desastre que hiciste. La respuesta es no. Marcos, no seas dramático. No hay nada fraudulento.
Colgué. Para el martes, la situación se había deteriorado drásticamente. David me mandó un audio de voz agitado: 3 clientes importantes, Cemex, Bimbo y una startup de realidad virtual que pagaba 500.000 pesos mensuales por licencias Enterprise, habían terminado sus contratos citando fallas críticas del software. Las acciones de la empresa, que cotizaban en un mercado secundario privado, habían perdido el 30% de su valor en 2 días. Javier Morales de la Junta Directiva amenazaba con retirar la inversión de Morales Capital Management, 28 millones de pesos que habían inyectado en la serie B 3 años atrás. Clara volvió a llamar, ahora claramente en pánico, su voz quebrándose en las consonantes. Marcos, nuestros abogados dicen que instalaste algún tipo de virus en los servidores. Esto es sabotaje. Clara, no saboté nada. Simplemente implementé protocolos de seguridad que requieren autenticación continua del desarrollador principal. Protocolos de los que no tenías conocimiento porque nunca te importaron los aspectos técnicos de la empresa. ¿Qué demonios significa eso? Significa que los algoritmos propietarios que hacen que nuestro software funcione entran en un modo degradado sin mi presencia. Es un sistema de seguridad contra el robo de propiedad intelectual. Papá aprobó el sistema en 2021. Desactívalo de inmediato. No puedo. Ya no trabajo para Durán Diseños, ¿recuerdas? Además, sería ilegal que yo accediera a sistemas de una empresa que ya no me emplea. El silencio al otro lado duró casi 1 minuto completo. ¿Qué quieres, Marcos? Justicia. El miércoles recibí una llamada de Ricardo Saldaña. Su voz, siempre tan segura en las reuniones legales, ahora era diferente, nerviosa, casi suplicante, con un leve tartamudeo en las R's. Marcos, necesitamos resolver esta situación de manera civilizada. Clara está dispuesta a negociar una transición más tranquila. Tranquila, Ricardo. Tú y Clara falsificaron la firma de mi difunto padre. Esto no es una disputa comercial, es un delito federal. La FGR tiene jurisdicción sobre el fraude documental que cruza líneas estatales. Marcos, no hay evidencia de... Tengo grabaciones, Ricardo. Tengo registros de acceso al sistema. Tengo documentos forenses que muestran cuándo y dónde se crearon las firmas falsas. Tengo evidencia de la empresa paralela de Clara y las transferencias ilegales de activos. Ricardo guardó silencio por un largo momento, el sonido de su respiración pesada audible a través del teléfono. ¿Qué quieres? Quiero una reunión de la Junta de Emergencia mañana a las 9. Quiero que todos los miembros de la Junta estén presentes y quiero que Clara deje de intentar acceder a archivos que ya no le pertenecen. El jueves por la mañana conduje a la oficina de Durán Diseños por primera vez desde el domingo. El estacionamiento, generalmente lleno a las 9 en punto con los coches de los empleados, Teslas, Audis, algún que otro BMW, solo tenía 4 autos, el Mercedes negro de Javier Morales, el Lexus plateado de Sofía Chan, el Volkswagen sedán de Ricardo y el Mini Cooper rojo de Clara, que ahora parecía fuera de lugar. David me recibió en la puerta principal, con ojeras profundas y una playera arrugada de Star Wars. Marcos, carnal, qué bueno verte. La empresa se está cayendo a pedazos. La mitad del equipo de desarrollo está buscando nuevos trabajos en LinkedIn. Clara ha pasado los últimos 3 días gritándoles a todos, culpando a ti, culpando a los clientes, culpándote a ti. ¿Dónde está ella ahora? Sala de conferencias con la Junta. Te están esperando. Entré a la sala de conferencias llevando una carpeta negra con copias impresas de todas las pruebas que papá había compilado, además de las grabaciones y registros que yo había recolectado durante meses. Clara estaba sentada a la cabecera de la mesa, el lugar que siempre ocupó papá, con su traje sastre gris perla y el cabello recogido en un moño perfecto. Pero sus ojos estaban rojos, hinchados, probablemente por el estrés y la falta de sueño. Javier Morales y Sofía Chan parecían incómodos, removiendo papeles innecesariamente. Ricardo estaba pálido, con gotas de sudor en la frente a pesar del aire acondicionado a 18 grados. Gracias por venir, dije manteniendo mi voz tranquila, profesional, como si estuviera presentando una nueva feature en una demo. Creo que todos han sido engañados sobre las circunstancias de mi despido. Marcos, Clara interrumpió, intentando recuperar su compostura ejecutiva, estás siendo dramático. ¿Podemos resolver esto internamente? Clara, por favor.
Abrí la carpeta y distribuí copias de los documentos, una por persona, con pestañas de colores para facilitar la navegación. Me gustaría que todos examinaran la evidencia antes de hablar de resolución interna. El silencio en la sala fue absoluto mientras los miembros de la Junta hojeaban los documentos. La expresión en el rostro de Javier Morales cambió de confusión a shock y luego a una rabia absoluta que hizo que sus mejillas se sonrojaran. Clara, dijo finalmente con la voz temblorosa de un hombre que acaba de descubrir que le robaron la cartera. ¿Puedes explicar estas transferencias no autorizadas y esta empresa en Querétaro? Era el principio del fin para mi hermana. Clara intentó interrumpir varias veces mientras yo presentaba la evidencia, las grabaciones, los logs, el vídeo de papá, pero Javier Morales la silenció con un gesto firme de la mano. El hombre que había invertido 28 millones de pesos en Durán Diseños no estaba jugando. Marcos, dijo Sofía Chan, nuestra consultora financiera, con la voz entrecortada, estas transferencias. Nunca autoricé esto. Clara me dijo que eran bonos aprobados por ti. Sofía, todas las transferencias superiores a 250.000 pesos requerían mi firma digital. Revisa los registros del sistema bancario. Verás que nunca se solicitó mi autenticación para ninguna de esas transacciones. Ricardo Saldaña sudaba visiblemente, el cuello de su camisa empapado. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. Señores, dije conectando mi laptop al proyector de la sala de conferencias, me gustaría que vieran algo. El vídeo de papá comenzó a reproducirse en la pantalla de 60 pulgadas. Su voz, débil pero decidida, resonó por la sala como un eco del pasado. Cuando mencionó los 8.470.000 pesos en transferencias no autorizadas, Clara se puso blanca como el papel, sus labios temblando. Este vídeo es falso, dijo desesperadamente, levantándose de la silla. Marcos lo manipuló digitalmente con defaque. Clara, interrumpió Javier Morales, tu padre grabó este vídeo en presencia de 2 testigos. La doctora Martínez del Hospital Ángeles y Patricia Wong, su enfermera privada. Ambas firmaron una declaración jurada autenticada ante notario público. Papá había pensado en todo, incluso en la posibilidad de que lo acusaran de manipulación digital. Cuando el vídeo terminó, el silencio en la sala era sepulcral. Clara estaba desplomada en su silla, toda su arrogancia ejecutiva evaporada como niebla bajo el sol regiomontano. Javier, dije con calma, como el mayor inversionista externo, tienes el derecho legal de solicitar una auditoría forense completa. Sugiero que ejerzas ese derecho de inmediato. Ya inicié el proceso, respondió Javier, sacando su teléfono. Deloitte comenzará mañana a las 8. Sofía Chan se levantó abruptamente, recogiendo sus documentos. Necesito recusarme de esta situación. Hay un conflicto de intereses obvio. Mi firma no puede representar a una organización donde hay sospechas documentadas de fraude. Ricardo intentó una última jugada desesperada, su voz quebrada. Marcos, estos son asuntos familiares internos. Podemos resolver esto sin involucrar a las autoridades externas. Me reí por primera vez desde el domingo, una risa corta, seca. Ricardo, falsificaste la firma de un hombre muerto para robar una empresa. La FGR ya tiene jurisdicción. No soy yo quien está involucrando a las autoridades. Tú lo hiciste cuando decidiste cometer delitos federales. Clara finalmente explotó, levantándose de la silla con los puños cerrados. Siempre ha sido así, Marcos, siempre actuando superior, el hijo perfecto, el genio de la tecnología. Papá te consintió toda la vida mientras yo trabajaba el doble por reconocimiento. Clara, respondí manteniendo mi voz baja, controlada, papá no me consintió, me enseñó. Hay una diferencia fundamental entre el favoritismo y la inversión en el potencial. Tú no sabes lo que es luchar por atención, por reconocimiento. Tienes razón. No sé lo que es eso porque nunca tuve que robar para ganarme el respeto. La reunión terminó con Javier Morales tomando el control temporal de la empresa como representante de la Junta, Clara siendo suspendida de todas las funciones ejecutivas con efecto inmediato y Ricardo siendo informado de que sus servicios ya no eran necesarios. Salí de la sala con la carpeta vacía, sintiendo el peso del legado de papá en mis hombros, pero también una ligereza que no había experimentado en años. En los días siguientes, la auditoría de Deloitte reveló aún más irregularidades de las que incluso papá había documentado.
Clara había malversado casi 12 millones de pesos en 3 años, utilizando una red de consultorías ficticias registradas en Nuevo León y contratos inflados con proveedores que resultaron ser empresas de papel creadas por primos lejanos. Soluciones de diseño Visión Clara había recibido transferencias ilegales de propiedad intelectual valoradas en más de 30 millones de pesos, incluyendo el código fuente completo de nuestro motor de renderizado en la nube. La FGR abrió una investigación formal por fraude electrónico, falsificación de documentos federales, malversación de fondos y conspiración criminal. Ricardo Saldaña perdió su cédula profesional de abogado en un juicio sumario ante el Colegio de Abogados de Nuevo León y enfrentó cargos penales que podrían resultar en hasta 15 años de prisión. El juez fue particularmente severo porque había violado la sagrada confianza entre abogado y cliente, aprovechándose de la vulnerabilidad de una familia en duelo. Javier Morales me ofreció el puesto de CEO interino mientras la empresa se reestructuraba. Acepté con una condición: total transparencia financiera, auditorías trimestrales independientes y una nueva junta directiva con representación de los empleados, un modelo que papá siempre había soñado pero nunca implementó por miedo a perder control. Marcos, dijo Javier durante nuestra primera reunión oficial como CEO, salvaste mi inversión. Sin tu intervención, Clara habría destruido la empresa en 6 meses. Javier, no salvé tu inversión. Salvé el legado de mi padre. La reconstrucción fue más rápida de lo que esperábamos. David Rodríguez asumió como circuito oficial, con un aumento del 40% y opciones de acciones. Laura Chen fue ascendida a directora de diseño y lideró el rediseño completo de nuestra interfaz de usuario, ganando un premio Red Dot en Alemania. Implementamos una nueva estructura donde todos los empleados senior tenían participación en las ganancias netas, un modelo que redujo la rotación a 0. En agosto, 3 meses después de la traición de Clara, Durán Diseños no solo había recuperado a todos los clientes perdidos, Cemex volvió con un contrato el doble de grande, Bimbo renovó por 5 años, sino que había asegurado 2 contratos importantes con Microsoft para integración de IA en Azure y con Apple, para optimización de renderizado en Metal. Nuestra reputación de integridad y excelencia técnica, temporalmente sacudida, surgió más fuerte, como el acero templado. Clara fue sentenciada a 4 años de prisión federal en el Ceferezo Femenil de Morelos y se le ordenó devolver todos los fondos malversados, además de multas por un total de 28 millones de pesos. Soluciones de diseño Visión Clara fue disuelta por orden judicial. Todos los activos transferidos ilegalmente volvieron a Durán Diseños. Ricardo Saldaña recibió 8 años en el penal de Topo Chico por liderar una conspiración criminal. 2 años después, en el Día del Padre de 2024, visité la tumba de papá en el Panteón de Dolores. Llevé una copia del informe anual de la empresa, crecimiento del 40%, 0 rotación de empleados, clasificada como la mejor empresa para trabajar en Monterrey por 3ª vez consecutiva por Great Place to Work, y un ramo de margaritas simples, nada extravagante, como a él le gustaban. Papá, dije colocando las flores sobre la lápida de mármol gris, tu hija aprendió una dura lección sobre la codicia. Tu hijo aprendió una valiosa lección sobre la preparación. El regalo que me dejaste en esa memoria USB no era solo evidencia de crímenes, era una lección de vida. Anticipar lo peor, prepararse para todo, pero siempre mantener la integridad intacta. Clara fue liberada de prisión federal el año pasado bajo libertad condicional. Me enteré por David, que ahora trabaja como gerente senior en una tienda de electrónica en Guadalajara, ganando 45,000 pesos al año. Lo perdió todo, su casa en San Pedro, su coche, su reputación, sus relaciones. Más importante aún, perdió la confianza, el bien más valioso en el mundo de los negocios. Nunca volvimos a hablar. A veces, estudiantes del TEC de Monterrey visitan nuestra empresa para pasantías y me preguntan sobre mi trayectoria. Siempre cuento la misma historia, sin adornos, sin dramatismo innecesario. El éxito no viene de derrotar enemigos, sino de construir algo tan sólido que ni siquiera la traición pueda destruirlo. Durán Diseños ahora vale 180 millones de pesos. Empleamos a 47 personas, todas con participación en las ganancias. Tenemos una sala conmemorativa para papá en la oficina nueva de la calle Morelos, donde guardamos su última invención, un algoritmo de compresión de datos que sigue siendo superior a cualquier cosa en el mercado, incluso a los modelos de Google. Su legado no fue solo una empresa, fue la lección de que la integridad, la preparación y la paciencia siempre triunfan sobre la codicia, la prisa y la traición.